Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno que están aquí en su casa, Calvary Chapel Jardín. Pónganse abajito de los 20 porque hace muchísimo calor. Ya estamos, se acercan las lluvias. El día de ayer llovió aquí muy fuerte, pero por el lado de mi colonia, pues no ha llovido todavía. Así es que, qué bueno que aquí ya se refrescaron un poco, pero bueno. Si quieres, pero está conectado, nada más falta prenderlo. ¿Lo puedes prender ahí? Okay. Bueno, muy bien, familia, vamos a comenzar la prédica de este día. No sé si recuerdan que nos quedamos en Lucas 8 y no lo terminamos, nos quedamos en Lucas 8 y vamos a comenzar el 26. ¿Por qué quise hacer esto? Porque la verdad valía la pena esperar para estas partes que siguen de Lucas 8:28 y poner un poco más de énfasis en estos versículos que siguen. Así es que por eso lo dividí. Pero vimos cosas interesantes al inicio de este capítulo. Permítanme, por favor. Si no, no voy a aguantar, me voy a deshacer aquí. Entonces estaba diciendo que vimos cosas interesantes. Al inicio del capítulo vimos la importancia que tenía la mujer en el ministerio de Jesucristo y sus discípulos. ¿Se acuerdan, verdad? Que les dimos honra a estas mujeres que dedicaron su vida a servirle con sus bienes a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue en la primera parte. Posteriormente dicen que hubo una interrupción y llegó María y sus hijos a buscar a Jesús, y allá aprendimos nosotros quiénes son verdaderamente la familia de Cristo, ¿verdad? Vimos que solamente aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre es la familia en Cristo, ¿no? Y después vimos una parábola hermosa que es la parábola del sembrador, y aprendimos a reconocer qué tipo de tierra nosotros somos. Y si somos de esa buena tierra, ¿cuánto fruto estamos produciendo? Si el 30, el 60 o el 100 por uno, ¿verdad? Eso es lo que vimos en los capítulos pasados, en el capítulo pasado, al inicio de Lucas 8. Y ahora vamos a seguir con algo súper interesante. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí saben de qué se trata? Del endemoniado gadareno. Así es que vamos a comenzar, pero vamos a orar primero. Bendito Dios, Padre nuestro, necesitamos de ti, de tu presencia, Señor. Yo necesito, Señor, que toques mis labios y que solamente hable tu palabra, Señor. Que toques corazones, que enfoques a las mentes a tu palabra, Señor, para que reciban, Señor, tu instrucción y tu edificación, pero también tu amor y consolación, Señor. Por favor, necesitamos de tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, nos redarguya en nuestros corazones y nos ayude a ser transformados a tu imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a leer primero Lucas 8 y vamos a leer del 26 al 39 en primer lugar, para ver toda el acontecer del endemoniado gadareno. Lucas 8 del 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito prostrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, y rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase ir con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, vimos todo el pasaje que habla del endemoniado gadareno, pero me gustaría que conociéramos un poco la región de la que está hablando la Biblia, porque así empieza. Dice la Biblia que esa región estaba en el lado opuesto de la ribera de Galilea. Ahora, en la actualidad, es como una zona fronteriza entre Israel, Jordania y Siria. Así es que en esta posición había descendido de la barca, recuerden, nuestro Señor Jesucristo, y se mete a la región de Gadara, y lo primero que encuentra es a un endemoniado. O dos, dice Mateo, ¿verdad? Mateo dice que eran dos, Lucas y Marcos dicen que era uno, pero el chiste es que ahí estaba un endemoniado. Y lo primero que hace es lo que me sorprende, ¿verdad? Porque esta actitud muchos de nosotros ni siquiera la tenemos. El endemoniado gadareno, inmediatamente cuando ve a Jesucristo, dice, agarra y se postra a sus pies de nuestro Señor Jesucristo y clama a gran voz y dice: por favor, no nos atormentes. Esta posición, hermanos, es de lo que vamos a aprender el día de hoy. Imagínense qué hermoso es el evangelio, que hasta de un endemoniado vamos a aprender nosotros a través de la palabra de Dios. Vamos a aprender cuál es la posición que nosotros debemos de tener para ser liberados por Jesús. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que entonces tenemos a Jesús entrando a esa región que no era judía, se baja de la barca y camina hacia Gadara, y lo primero que encuentra es a esta persona. Y vamos a observar cómo esta persona toma ciertas actitudes que por la misericordia de Dios es liberada. Pero vamos a también aprender cómo estaba esta persona. Dice que estaba endemoniada, que estaba desnuda, no tenía ropa y se paseaba y vivía entre los sepulcros. Entonces esta persona no tenía casa, vivía ahora entre los sepulcros y entre los muertos. Estaba desnudo y sin casa y sin esperanza. Pero mira lo que hace esta persona inmediatamente, como les decía, y dice que lanzó un grito y se postró. Este endemoniado no estaba nada perdido. La verdad es que él reconoce inmediatamente a Jesús y le dice: Hijo del Dios Altísimo. Imagínense. Pero ¿por qué reconoce a Jesús? No lo conoce, no dice y conoció que era Jesús. No, reconoce que era Jesús porque lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo era antes que los ángeles caídos, antes que los demonios, y sabían perfectamente que este Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Cosa contraria que dicen algunas doctrinas, ¿verdad? Que Jesucristo fue creado, que Jesucristo era un hombre, que Jesucristo era un gran maestro, pero no. Jesucristo es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y Jesucristo ha estado desde siempre. Y por eso es que estos endemoniados lo conocían. Entonces, él hizo lo siguiente y dijo, pero también lo hizo. Dijo
Hijo del Dios Altísimo, pero también se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a conocer a Jesús, le decimos Señor, pero no tenemos una posición como tuvo el endemoniado gadareno, de postrarnos a sus pies. No tenemos esa posición, solamente decimos Señor Jesús, pero no hacemos. Y este endemoniado dijo y se postró a sus pies. Hermanos, muchos nosotros decimos esto, Señor, 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 ayúdame, Señor, esto, pero no le obedecemos. Cuando nosotros, nuevamente lo repito, confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, quiere decir que Él va a ser nuestro amo y que vamos a estar a sus pies a lo que Él diga. Eso es lo que es confesar a Jesús como nuestro Señor. Quiere decir que yo ya no tengo voluntad propia, es más, mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Y el endemoniado gadareno tomó esa actitud, dijo a gran voz, reconoció al Hijo del Dios Altísimo y se postró a sus pies. Él sabía que no podía hacer nada. Y miren, y cuando le pregunta, si escuchan cómo les dice, que son llamados legión, porque eran muchos, dice, y estaba checando, y que en ese tiempo una legión correspondía más o menos a 4,000 soldados, exactamente, más o menos. Entonces quería decir que había 4,000 demonios dentro de él. Y esos 4,000 demonios, ¿qué eran para Jesús? Nada. Se postraron, sabían que estaban vencidos, sabían que estaban rendidos a sus pies. Es más, ni siquiera se opusieron, le rogaron al Señor. Y cuando Jesús llega a tu encuentro, ¿qué haces tú? Muchas veces te opones, ¿verdad? Muchos de nosotros no llegamos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta la sexta o no sé, pero nos oponemos a la voluntad del Señor. Y esa posición de ese endemoniado nos muestra que nosotros no nos podemos resistir a nuestro Señor. Ni los demonios se pueden resistir a nuestro Señor. Así es que no resistas en tu corazón. Póstrate a tus pies y confiesa al Señor como el Hijo del Dios Altísimo, pero también comienza a obedecerle. Eso es lo que podemos aprender, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que podemos aprender, perdón, es que a veces me emociono tanto y ya no le paso. El primer punto, si lo quieren anotar, es tener un encuentro con Jesús, postrarte a sus pies y rogar a Jesús. Estos son los pasos que nosotros debemos de cumplir para poder ser liberados por Jesús. ¿Liberados de qué? De este mundo que nos aflige con vicios, con desesperanza, con ansiedad, con zozobra, con todas estas aflicciones que muchas veces están en nuestra mente o el enemigo lanza a nuestra mente. De eso, entonces van a haber 5 puntos para poder ser liberado de todo esto que está en el mundo. Y el primero de ellos es tener un encuentro con Jesús, postrarte a sus pies y rogar a Jesús. ¿Ok? Ese es el primer paso. Y mira conmigo, ahora les pido una disculpa, pero estoy en un archivo que no está actualizado. Déjenme encuentro el último. Perdón, una disculpa. Es que estos pasos ya los agregué al último y y ya no los tengo aquí, pero si no, la sigo aquí con esta. Perdón, pero es mejor hacerlo bien. Ya creo que sí es este. Perdónenme. Ok, ya lo encontré. Muy bien. Gracias y disculpa. Entonces, vamos a ver cómo el segundo paso
es reconocer que tus pecados te tienen muerto en vida. ¿Por qué digo esto? Miren, vamos a ir a Salmo 38:2, del 2 al 10, y vamos a leerlo. Lo va a leer nuestro hermano en cabina. Por favor, Salmos 38, vamos a esperarlos a que lleguen. Salmos 38, del 2 al 10. Recuerden que el gadareno era un muerto viviente, estaba entre los sepulcros, estaba desnudo, era endemoniado, y dicen que los ponían cadenas y las cadenas las rompía por tanta fuerza que tenían, la fuerza de 4,000 demonios, ¿verdad? Entonces, esto se asemeja a la vida que nosotros tenemos en el pecado. Nosotros realmente estamos muertos en vida. Acuérdense de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice: dejen que sus muertos entierren a sus muertos. Ahí pronuncia Jesucristo que sin Él estamos muertos. Y es lo mismo que estaba sucediendo con este endemoniado. Y vamos a ver cómo nos tiene el pecado en Salmo 38, del 2 al 10. Por favor. Gracias, Fede. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis inequidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Ok, ¿y por qué está en esta posición el salmista? A causa de su pecado, dice. Y se asemeja a lo que estaba viviendo este endemoniado gadareno. Él no tenía esperanza, él no fue como otros a buscar a Jesús, él no tenía esa posibilidad, pero la misericordia de Dios hizo que Jesucristo bajara de la barca y le buscara. Y yo te digo una cosa, hermano, hermana, si tú estás huyendo de Jesús, pero si tú eres de Jesús, Él va a ir a buscarte, Él va a ir a buscarte, Él te va a traer con sus lazos de amor o de las orejas también, si no entiendes. Como me ha traído a mí. Entonces, sin Jesús no había esperanza. Sin Jesús, si no se hubiera bajado de esa barca, no lo hubiera liberado. Él estuviera todavía muerto entre los muertos. Pero Cristo tuvo esa misericordia y se presentó. Pero fue necesario que Jesucristo le diera vida a este muerto que caminaba. Fueron sus palabras de Jesús las que lo liberaron. Es por eso que es necesario predicar el Evangelio, porque el Evangelio nos lleva de muerte a vida, de la oscuridad a la luz admirable. Mira uno de mis pasajes favoritos, y me gustaría que pusiéramos atención. Si ustedes no lo han escuchado nunca, me gustaría que pusieran mucha atención a lo que dice. Vamos a ir a Ezequiel, por favor, y vamos a leer Ezequiel 37 del 1 al 10. Ezequiel 37 del 1 al 10. Vamos a leerlo, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ok, bueno, vamos a ilustrar esta escena. Está Ezequiel y llega nuestro Señor y le dice: quiero que veas ese valle de huesos secos. Imagínense una imagen apocalíptica lleno de huesos, o sea, montañas y montañas de huesos. Y dice: ve hacia esos huesos y predica la palabra de Dios y yo les daré vida. ¿Y qué dice Ezequiel? No, Señor, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Pues ya están bien secos, y secos en gran manera, dice la palabra de Dios. ¿Cómo le vas a dar vida a esos huesos? Eso dice Ezequiel, ¿verdad que no? O sea, acuérdense de nuestro Señor Jesucristo cuando Lázaro muere y espera hasta el cuarto día y se presenta ante María y no le cree y le dice: Señor, es que ya lleva 4 días de muerto, ya huele feo allá adentro, no tiene caso que vayas, no lo vas a poder levantar. Sí creo que lo vas a resucitar, pero hasta el día de la resurrección, ahorita no creo que puedas. Pero Ezequiel no hizo eso. Ezequiel solamente dice: y profeticé a esos huesos. Y comenzó a decirle a los huesos que se levantaran. Dice, y imagínense esa película, ¿no? Cómo cada hueso se va uniendo con su propio hueso, su fémur con el otro fémur, y los tendones, y empiezan. ¿Han visto esas imágenes que hacen en las películas, no? Y se empieza a recrear todo, y todos se levantan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra de Dios fue pronunciada al endemoniado gadareno y le volvió a dar vida y le volvió a dar esperanza. Por eso, hermanos, necesitamos estar aquí escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida y nos da esperanza. Nos da esperanza. Y es lo suficiente para pasar de muerte a vida. Y es necesario que oigamos. Entonces, el tercer punto es precisamente oír y obedecer el evangelio. Ezequiel oyó y obedeció el evangelio. Y los huesos oyeron y obedecieron al evangelio. Y tú oyes y a veces pasa por aquí y se va por acá y no obedeces al evangelio. ¿A poco eres más poderoso que Dios mismo? Es que estamos en rebeldía y Dios y su misericordia lo permite, hermanos. Pero cuando oyes la palabra de Dios, es necesario que pases de muerte a vida. La palabra de Dios es la que te da vida y nada más. Entonces, este es el tercer paso: oír y obedecer la palabra de Dios. Y el cuarto paso es seguir y obedecer la palabra de Dios, y un mandato que Dios nos da precisamente fue el que le dio a este profeta Ezequiel. Pero vamos a seguir leyendo Lucas 8, 32 al 39. Vamos a repetir esta parte para que hagamos énfasis en algunas cosas. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto
Les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ok, bueno, estamos viendo la escena de los cerdos, cómo Jesucristo les da la orden que vayan a esos cerdos y los demonios se van a los cerdos y los cerdos se van al despeñadero. Pero vamos a poner énfasis en el último versículo que dice aquí, cuando dice, y el que tenía demonios, dice, le rogaba que lo dejase estar con él, dice, pero le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué no le dejó estar con él? En primer lugar, porque ese lugar, voy a hablar un poquito de ese lugar conocido como Gadara, era un lugar que había sido conquistado y reconquistado, había sido destruido y vuelto a construir durante un periodo de tiempo antes y también después. Esta parte era una parte helenista. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía mucha influencia griega, ¿sí? Y se dedicaban mucho a las artes, a la filosofía, a lo místico. Y muchos de los judíos que moraban por ahí ya estaban contaminados de todas esas influencias griegas que le desagradaban a Dios. Imagínense, había un montón de cerdos. ¿Por qué había muchos cerdos ahí? Porque comían carne de puerco, mucha carne de puerco, había mucha demanda. Los judíos ya estaban contaminados hasta de eso, en ese lugar. Ya no obedecían a la palabra de Dios y se estaban mezclando entre impíos y judíos, ¿verdad? Entonces, esta región pudo haber tenido la esperanza de escuchar el evangelio, porque Jesús fue a esa región, pero los mismos moradores de ahí le tuvieron miedo a la palabra de Dios, le tuvieron miedo a Jesús y rechazaron el mensaje. ¿No se te hace algo familiar esto cuando tú te presentas en algún lugar y vas y quieres predicar el evangelio y te dicen: no, nosotros estamos bien, nosotros somos católicos? O no, nosotros somos testigos de Jehová. Váyanse. ¿Y qué dice la palabra? Que te sacudas tus pies y que vuelvas, que te des la vuelta. Eso hizo Jesús, pero todavía, a pesar del rechazo que tuvo Jesús, ¿qué hizo? Le dijo: yo no puedo entrar, pero tú endemoniado, el exendemoniado le dijo: pero tú sí puedes porque eres de esta región. Y ve y comenta cuán grandes cosas hizo Dios por ti. ¿Por qué lo hizo? Por misericordia. Lo hizo por misericordia, porque a pesar de que no habían impedido entrar a Jesús a ese lugar, su mensaje entró a ese lugar y ellos tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen que pasó con esta región de Gadara? Quedó destruida. 70 años después, dice el historiador Flavio Josefo, que fue destruida y mataron hombres, niños y mujeres por Tito Vespasiano, el romano. Igual que el que fue el que destruyó el templo de Jerusalén 70 años después de Cristo. Y eso sucedió. Y rechazaron a Jesús y tuvieron sus consecuencias, hermanos. Tuvo su consecuencia no haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a poner énfasis ahora en lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo, donde dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Recuerdan el tercer paso? ¿Qué era? Oír y obedecer la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios: ¿y cómo irán si nadie les predica, verdad? Entonces el cuarto paso es ir y predicar el evangelio y contar las maravillas del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer: contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, predicar el evangelio de salvación, predicar el evangelio que nos liberta de este mundo que nos tiene afligidos, que nos tiene entre muertos, sin esperanza, y como nos tenía antes de Cristo.
Tenemos que predicar el evangelio a este mundo que está muerto. Y tenemos que decirle que tiene la esperanza de tener vida en Cristo Jesús. Esa es la parte que debemos de hacer nosotros una vez que obedecimos al evangelio. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ver otra parte. Ya terminamos con el endemoniado gadareno. Yo sé que hay muchas cosas más que rebuscar, pero vamos a ver ahora esta parte. ¿Y saben cuál es? La de esta frase tan famosa: y si tan solo tocara el borde de su manto, tal vez seré salva, ¿no? Vamos a ver Lucas 8, de 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, comienza la historia hablando del principal de la sinagoga, que se llama Jairo, y que tenía una hija de 12 años y que estaba enferma. Pero de repente como que cesa esa historia porque entra alguien que no estaba dentro del protagonismo de esa historia. Entra alguien que ni siquiera podía estar cerca de Jesús apenas, y dice: y si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, tal vez yo sea salva. Entonces le roba el protagonismo a Jairo y agarra, y entonces Jesús se da cuenta de esta fe y dice: ¿quién me ha tocado? Y los otros le dicen: ay, Señor, pues todo el mundo te está tocando, ¿no ves cómo está la gente aquí? No, dice: es que me he dado cuenta que ha salido poder de mí. El poder de la llenura del Espíritu Santo se fue para esta mujer para ser sanada. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Su fe le salvó, pero también su perseverancia. Ella no se quedó ahí. Ella dice que había gastado todo lo que había tenido y había hecho todo lo que había tenido. Y nosotros también, cuando estamos con una enfermedad, queremos hacer todo lo que tenemos en nuestro alcance para poder sanar a nuestro hijo, o para poder sanarnos nosotros mismos o a nuestros padres. Y lo hacemos en nuestras propias fuerzas, pero no corremos a buscar al Señor. De verdad se nos olvida que lo primero que tenemos que ir a postrarnos delante de Él y suplicarle por sanidad. Él es el médico de médicos, y el Señor te puede sanar de dos maneras: milagrosamente y providencialmente. Providencialmente quiere decir que Dios puede usar todos los recursos que nosotros conocemos: doctores, medicamentos, conocimiento, y Él puede sanar tu enfermedad a través de eso, de una operación o lo que sea, porque Él lo dispone por los medios y los recursos que tenemos al alcance. Y milagrosamente, como lo hizo con esta mujer, que fue sanada simplemente por tocar el borde de su manto. Pero fue sanada por su fe y fue sanada por su perseverancia, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Nosotros, estando en Cristo, no tenemos esa condición. Se nos olvida de lo poderoso que es el Señor, y muchas veces en nuestras propias fuerzas buscamos la solución, cuando lo que debemos de hacer es que nuestro Señor Jesucristo sea tu primer recurso y no tu último recurso. Tenemos que ponernos siempre delante de Él
para levantar nuestras peticiones en oración a Él. Hermanos, por eso estamos haciendo mucho énfasis aquí. Tenemos un ministerio de oración al cual puedes venir de 10:30 a 11 si lo más tarde que puedas, o puedes venir de 10 a 11, no pasa nada, ¿verdad? A las 10, ajá, de preferencia de 10 a 11, pero si no puedes también te recibimos de 10:30 a 11, para que tu primer recurso sea el Señor. ¿Acaso no tienes carencias? ¿Acaso no tienes enfermedades? ¿No tienes necesidad? ¿Todo está perfecto en tu vida? Porque solamente así digo, bueno, pues tal vez no necesites al Señor, ¿verdad? Pero no es así. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y necesitamos usar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro primer recurso y no como nuestro último recurso. Y eso hizo esta mujer. Eso hizo esta mujer. Ahora, hablando de eso, ¿por qué no recibimos? Precisamente porque hemos estado acostumbrados a hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a ir a Ageo. Ageo, y vamos a leer en el 1, vamos a leer nada más del 6 al 8. Ageo 1, del 6 al 8. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ok, entonces dice la palabra de Dios así, dice, siembran, pero recogen poco, comen y no se sacían, no quedan satisfechos, visten, pero aún así sienten que no entran en calor y quieren más. O sea, no tan solo quieren vestirse, sino quieren vestirse de marca. Trabajan y haz de cuenta que tus bolsillos están rotos porque nada te rinde. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, como la mujer que había gastado todo lo que tenía y no podía hacerse nada, se le fueron todas sus riquezas. Y es lo mismo que pasa en tu vida. Tú te puedes esforzar todo lo que quieras, pero si no tienes a Dios y no es Él el que construye tu casa nunca va a ser edificada. Mira, vamos a ver Salmo 127, y es lo que habla, Salmo 127, y vamos a leer del 1 al 2. Si no quieres, no lo busques, vamos a oírlo y ahorita lo volvimos a leer. Salmo 127, del 1 al 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ok, bueno, otra versión dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila esta ciudad, dice, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten tan temprano y que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Esto es lo que pasa cuando nosotros no estamos con Dios. Cuando nosotros no estamos con Dios, yo recuerdo muy bien cómo ganaba, pero yo no veía el dinero por ningún lado. Y me esforzaba y no veía nada por ningún lado, siempre con carencias, siempre sintiendo que necesitaba más, que si tenía ropa pero quería más, que si tenía carros pero quería más, y nunca era saciado. ¿Por qué? Porque todo lo estaba haciendo sin Dios. Porque todo lo estás haciendo sin Dios, no te rinden las cosas, no edificas, no construyes, no te sacías, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que podemos aprender de esto es que
Necesitamos todo ponerlo en manos de Dios. La mujer que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo había hecho todo en sus propias fuerzas, pero cuando oyó de aquel que sanaba y salvaba, dijo: y si tan solo tocara, sería salva. Y la verdad que eso fue lo que sucedió. Su fe le salvó, porque puso su confianza en Él, y su último esfuerzo lo dio todo, y pudo alcanzar aunque sea su manto. Vamos a seguir leyendo Lucas 8 del 49 al 55, ya casi vamos a terminar. Ahora sí viene el protagonismo de Jairo y su hija. Jairo, el de la sinagoga, el principal. Lucas 8, 49 al 55. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Así es. Fíjense cómo hay dos cosas que suceden aquí. En primera, aquí está el mundo diciéndote: no, ya no hay esperanza, tu hija ya murió. No, ¿para qué lo molestas? No vayas a Jesús. Tu hijo no tiene remedio, es un alcohólico, drogadicto, mujeriego, parrandero y jugador. Lo estoy hablando por mí, por mi madre, ¿no? Mi madre no desistió de orar, gracias a Dios. Entonces, aquí está nuestro Señor Jesucristo y pronuncia esta palabra hermosa en el 5, miren, dice: y oyendo Jesús, o sea, Él escuchó lo que el mundo te está diciendo. Jesucristo escucha lo que el mundo te dice, pero hermano, hermana, no importa lo que el mundo te diga, importa lo que Jesús diga. Y escuchen lo que dice. Y Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo o serás salva. Y esta mañana, hermanos, el Señor les dice lo mismo: no escuchen lo que dice el mundo, no teman, cree solamente y serás salvo. Cree solamente en estas palabras y serás salvo. Y esto fue lo que pasó. Creyeron y la niña se levantó y le dijo el Señor: denle de comer. Pero el mundo está así, susurrándote al oído, diciendo: no oigas estas palabras, ese que está ahí enfrente está loco. No oigas las palabras de Jesús, Él ya murió. Es más, a lo mejor ni existió. Es más, es un cuento, es una mentira. No te la creas. Pero escucha bien la voz del Señor Jesús: no temas, cree solamente y serás salvo. Hermano, ese es el mensaje del día de hoy. No teman, crean solamente, persistan y tomen esos 4, ¿eran 4? Sí, ¿verdad? 4 o 5 pasos. Estos 4 pasos para ser liberados por Jesús. No teman, crean solamente y van a ser salvos. Vamos a orarle al Señor y vamos a dar gracias por su palabra. Bendito Dios, muchísimas gracias por tus palabras de aliento. Muchísimas gracias, Padre, porque hemos visto a través de tu palabra el poder que tienes para liberarnos, Señor, para pasarnos de muerte a vida, Señor, para levantar muertos, Señor, sin esperanza, para hacernos vivir, Padre. Queremos vivir ahora para ti y decir las buenas nuevas a todo el mundo de lo que tú has hecho con nosotros. Hablar y proclamar de tus maravillas, Señor, porque mereces toda la gloria y la honra, Padre. Te alabamos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.